Hola a todos. Hoy voy a hablar sobre mi experiencia en el proyecto final del ciclo formativo superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, también conocido por sus siglas ASIR. Si queréis ver mi experiencia en el propio curso, mi opinión sobre las asignaturas, modo de impartición, etc., tenéis un vídeo dedicado a ello en el canal, que os recomiendo ver antes que este. Volviendo al proyecto, fue grupal y abarcaba todas las asignaturas propias del ciclo formativo. Digo propias porque evidentemente las asignaturas como FOL no entraban, al no tener relación directa con la informática. Dicho esto, comencemos por ver qué es lo que se esperaba de nosotros en el proyecto. Como he dicho, había que aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas propias de todo el grado superior. Algunas de ellas fueron estrictas y pedían trabajos en concreto, mientras que otras eran más flexibles y permitían mayor libertad a la hora de realizar el trabajo. Implantación de sistemas operativos y administración de sistemas operativos, del primer y segundo año respectivamente. Ambas son muy importantes para el proyecto final, ya que lo aprendido en ellas te permitirá crear la base sobre la que instalarás todo el proyecto. En esta materia se nos pidió que utilizásemos Proxmox como plataforma de virtualización. Fue requisito virtualizar nuestros servidores en lugar de instalarlos directamente sobre máquinas físicas para hacer un mejor uso de las capacidades de los dispositivos. Luego, dependiendo de nuestra idea, teníamos que aplicar alguna de entre las siguientes tecnologías como alta disponibilidad, clúster de alto rendimiento. También tuvimos que automatizar ciertas tareas, como creación de usuarios, etc. Algo que fue injusto es que nos pidieron crear scripts de PowerShell cuando lo único que habíamos visto durante el curso fueron scripts de Bash. Me imagino que también pretendían valorar nuestra capacidad de buscar información, pero aún así considero que deberíamos haberlo visto durante el aprendizaje para poder tener al menos una pequeña base. Fundamentos de hardware. Realmente no aplicamos los conocimientos adquiridos en esta asignatura durante el proyecto, aunque conviene, por supuesto, tener conocimientos básicos o medianos para cualquier problema que pueda surgir, como les ocurrió a un grupo de compañeros. Un día su servidor empezó a dar problemas, no arrancaba correctamente y, si no recuerdo mal, sonaban pitidos, un pitido largo y dos cortos. Para solucionar el problema tuvieron que abrir el servidor y reemplazar los módulos de memoria RAM. Como digo, no es una asignatura imprescindible para el proyecto, pero obviamente cuanto más sepas, mejor. Planificación y administración de redes y servicios de red e Internet. Pertenecen al primer y segundo curso, pero de la misma rama de la informática, así que valoraré su importancia para el proyecto en conjunto. En este aspecto nos fijaron unos objetivos, pero con flexibilidad en cuanto a su implementación. Los principales requisitos eran que debíamos tener una red interna y aislada para supuestos empleados o usuarios y otra que pudiera ser accesible desde Internet, lo que se conoce como DMZ. También teníamos que publicar una página web en Internet. Para ello nos permitieron comprar nuestros propios dominios, financiados por supuesto por el instituto. La implementación del mismo, sea con VLANs, reglas de firewall, redirecciones, ya dependía de cada grupo. La idea era lograr los objetivos mencionados. Al igual que sistemas operativos, el de redes es esencial para el proyecto, ya que es necesario para que el resto del proyecto funcione sobre la plataforma creada. En cuanto al aprendido, fue valioso, ya que no nos pidieron como requisito utilizar ninguna tecnología que no hubiésemos visto, aparte de PowerShell. Gestión de bases de datos, administración de sistemas gestores de bases de datos, lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información e implantación de aplicaciones web. A algunos de vosotros seguramente os ha extrañado que haya incluido las asignaturas de bases de datos y desarrollo web de primer y segundo año en el mismo grupo. Lo he hecho así porque en el proyecto están estrechamente relacionados. El primer año de bases de datos se aprende a diseñar y crear bases de datos. En el segundo se aprende a administrar la base de datos con funciones más avanzadas a través de la línea de comandos y sistemas gestores de bases de datos. Por otro lado, en lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información se aprende a crear lo que sería el esqueleto de una web con HTML y su aspecto con CSS. También se aprende acerca del sistema de gestión de información XML. En el segundo año de implantación de aplicaciones web,
Se aprende sobre lenguajes como PHP, que es lo que da funcionalidad a las web. Si queréis más detalles, os recomiendo ver el vídeo sobre el ciclo formativo en general de mi canal. Entonces, ¿por qué están tan estrechamente relacionadas estas asignaturas? El tema es que las aplicaciones web suelen acceder a bases de datos para ofrecer funcionalidad. Por ejemplo, cuando nos registramos en una aplicación web, nuestra información se guarda en una base de datos y después, cuando iniciamos sesión, la aplicación web accede a esa base de datos para comprobar nuestras credenciales, etc. Como veis, estas asignaturas van de la mano y son muy importantes para el proyecto. Se necesitan mutuamente para poder completarlo. Sobre lo requerido, fueron muy específicos. Se asignó una aplicación web propia a cada grupo. En nuestro caso, teníamos que crear una aplicación web con 2 perfiles y permisos de usuario: estudiantes, profesores. Los estudiantes tenían que poder consultar únicamente sus notas y los profesores tenían que poder asignar notas. Los tutores debían enviar avisos, etc. Había muchos otros pequeños detalles, pero que no merece la pena mencionar. Dicho así, parece sencillo, pero la clave de este proyecto es diseñar una base de datos sólida que tenga en cuenta todos los requisitos, si no, es muy complicado aplicar todas las funcionalidades. Como gestor de bases de datos utilizamos PHP-MyAdmin, MySQL para bases de datos y HTML, PHP y CSS para la web. Se pide aplicar lo aprendido, pero a un nivel bastante superior. Además, este proyecto es individual y lo tiene que hacer cada persona por su cuenta. En el grupal simplemente nos pidieron instalar WordPress y añadir funcionalidades básicas. En general nos pidieron aplicar lo aprendido, pero a un nivel bastante superior en el caso del proyecto individual. Seguridad y alta disponibilidad. Esta asignatura fue muy teórica y por cómo se impartió parecía estar en fase experimental. Nos dedicábamos a aprender tipos de ataques, generación de políticas de seguridad y pura teoría sobre ciberseguridad en general, aunque a un nivel muy básico. Ni siquiera entramos en reglamentos y procedimientos importantes como el Esquema Nacional de Seguridad. Después hacíamos diferentes exámenes sobre lo aprendido en clase. En el proyecto la implantación fue igual de pobre entre comillas que durante el curso. Lo único que tuvimos que hacer fue desarrollar una pequeña política de seguridad y contraseñas y aplicarla en el dominio de Active Directory. Inglés técnico. Es una asignatura que yo pude convalidar gracias al Cambridge English Advanced Certificate emitido por Cambridge English. No lo aplicamos para nada durante el proyecto, pero me gustaría mencionar que el inglés es extremadamente útil en el mundo de la informática. Encontraréis muchísimos recursos de gran calidad únicamente en ese idioma, así que os recomiendo encarecidamente intentar tener un buen nivel del idioma. En los detalles del ciclo superior se indica que el proyecto tiene una duración de 50 horas, pero me atrevería a decir que fueron más, aunque no estoy muy seguro. Y, como he dicho antes, ni FOL ni empresa e iniciativa emprendedora se aplican en el proyecto en absoluto, al no ser asignaturas propias de la informática. Por último, voy a hablar brevemente sobre el proyecto que hicimos nosotros. La base de todo era un servidor físico donde instalamos Proxmox. Sobre él instalamos una máquina virtual con Windows Server como controlador de dominio, otra de Debian que era el servidor DHCP y DNS, y luego teníamos otro ordenador físico donde instalamos pfSense como firewall. Y conectado a él, en la zona DMZ, un servidor Apache, donde hospedamos la web que sería accesible desde Internet. En pfSense instalamos una VPN para poder acceder remotamente a nuestra infraestructura, y también habilitamos Wake on LAN para poder reiniciar o arrancar desde cero nuestra infraestructura. Teníamos también máquinas virtuales que eran como clones y que, gracias a la alta disponibilidad, se ejecutaban si fallaba la principal. Claro que ante un fallo del propio Proxmox, toda la infraestructura interna dejaría de estar disponible, pero eso es lo que pudimos hacer con los recursos que teníamos. También teníamos clientes Windows virtuales sobre Proxmox para simular máquinas de posibles estudiantes, que a su vez podrían acceder desde Internet con VPN. Todo ello, más los requisitos imprescindibles, sirvieron para aprobar con buena nota el proyecto. Me gustaría dar más detalles, pero tendría que intentar recuperar la documentación del proyecto, que también era requisito. Dicho así, parece que todo fue como la seda y no hubo problemas, pero nada más lejos de la realidad. Costó bastante gestionar la red para que todo estuviese correctamente conectado. Hubo momentos en los que literalmente nada funcionaba y no sabíamos por qué.
También tuvimos que replantear ciertas decisiones, como las tecnologías para la alta disponibilidad. Al principio queríamos usar Heartbeat, si no me equivoco, pero no nos servía para lo que necesitábamos. Al final tuvimos que buscar alternativas y adaptarnos sobre la marcha. Además, hubo que reinstalar pfSense y servicios como Apache en Debian, porque la configuración inicial no era estable. Fueron días intensos, pero al final conseguimos que todo funcionara. Mucho ánimo si vais a estudiar ASIR, afrontar el proyecto o cualquiera que sea vuestra situación. Es un reto, pero también una gran oportunidad para aprender de verdad. Diría que probablemente lo mejor del ciclo formativo. Podéis comentar cualquier duda o sugerencia. Suscribíos para más y hasta la próxima.